Vamos a dar paso a la participación de la licenciada Ingrid Tapia. Ella es abogada especialista en Derecho Constitucional, es catedrática de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y nos han solicitado 15 minutos para la participación de la licenciada Ingrid Tapia. En este momento le doy el uso de la voz, son las 4 de la tarde con 54 minutos. Adelante, licenciada Ingrid. Gracias, diputada Dalia. Yo le agradecería que cuando me falten 2 o 3, mejor me avise, porque sí, luego me voy. Claro que sí. Buenas tardes a las señoras y señores legisladores. Me piden concretamente que resuelva yo 4 cuestionamientos en relación con las iniciativas que tiene a su consideración el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Y el primero de los cuestionamientos es que me piden que exprese mi opinión respecto de si las reformas en los términos en los que fueron presentadas en la iniciativa pueden acometerse de forma simultánea. La segunda, que exprese si existe el derecho al aborto y si está configurado como dentro del catálogo de los derechos humanos. La tercera es si las recomendaciones de la CEDAW, del Comité para eliminar toda clase de discriminación de Naciones Unidas, son vinculantes o no lo son. Y en cuarto y último punto, que exprese mi opinión técnica en relación con concretamente lo que se refiere en la parte de la iniciativa a modificar el artículo 490 del Código Civil de la entidad. En el caso de estas cuatro interrogantes, la respuesta categórica es no. No se puede, la primera de ellas, no se puede acometer la reforma en los términos en los que está propuesta en la iniciativa, porque en el Congreso, en el estado de Quintana Roo, al igual que en 22 estados de la Federación, existe un candado de proceso legislativo que supone que primero se acometa la reforma constitucional y después, en la vía secundaria, la del Código Penal y el Código Civil, si esta prosperara. Y la razón es porque en Quintana Roo, como en 30 estados más, a diferencia de Oaxaca y Coahuila, que son los estados de excepción en el ámbito federal, la reforma constitucional es desde luego una reforma agravada que supone una mayoría calificada dentro del Congreso del Estado y la participación de los municipios que conforman a la entidad. Y entonces no es técnicamente, porque violenta el debido proceso de creación normativa, sería inconstitucional que se acometieran ambas reformas de forma simultánea. Primero, el Congreso tiene que analizar la procedencia de la reforma constitucional. Para una vez analizada la procedencia de la reforma constitucional y en caso de que prosperara, pasar a la aprobación ya no de los municipios, sino exclusivamente de la mayoría simple del Congreso, las que atañen al Código Civil y al Código Penal de la entidad. Entonces, de entrada, digamos que falla en el proceso legislativo, en honrar el debido proceso de creación normativa, la iniciativa en los términos que está presentada. La segunda interrogante es, de forma reiterada a lo largo de las iniciativas, se reputa al aborto como un derecho y particularmente como un derecho humano. Frente a la corrección de estos razonamientos, la respuesta es también no. El aborto no es un derecho. De hecho, en 32 entidades federativas, incluido el distrito, lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es un delito y es la razón por la que se encuentra tipificado en los códigos penales. Y una conducta por mera acercamiento al principio lógico de identidad no puede ser simultáneamente un derecho y un delito, o es un derecho o es un delito. Lo que prospera en el caso de la Ciudad de México es una excusa absolutoria introducida hace ya muchos años y que dio lugar a, digamos que en secuencia, los 22 estados de la Federación hicieran explícito el derecho a la vida, como es el caso de la Constitución de Quintana Roo, en sus textos normativos. Mucho menos es un derecho humano, porque este argumento sí es muy importante para los legisladores, creo yo, porque es un argumento circular, es decir, como el perro que se muerde la cola. Si el aborto fuera un derecho y estuviese establecido en un catálogo de derechos humanos, sea en un convenio, en un tratado o en una sentencia de una corte internacional, pues no habría necesidad de que el día de ustedes, el día de hoy, estuviéramos juntos, porque claramente un Congreso estatal no puede legislar en materia de derechos humanos.
justo porque no es un derecho y porque no es un derecho humano, es que los congresos estaduales tienen la posibilidad de conocer de una iniciativa en esta materia y, en consecuencia, aprobarla o rechazarla con su voto. Claramente, ningún legislador local de ningún estado de la federación puede abordar la legislación de los derechos humanos porque sería contrario a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Federal. Lo que dice el artículo 1 de la Constitución Federal es que México eleva a rango constitucional federal todos los derechos humanos establecidos en los convenios, los tratados y las resoluciones de las Cortes Internacionales. Dicho de forma muy sencilla, los legisladores locales no tienen facultades para legislar en materia de derechos humanos. La tercera es si las recomendaciones de la CEDAW son vinculantes o no. Pues por supuesto no lo son. La CEDAW es un comité, como muchos otros que existen en Naciones Unidas, que técnicamente se conocen como comités de tratados. Y si las determinaciones de los comités, de los órganos de tratados, que es la forma correcta de expresarlo en derecho internacional, fueran vinculantes, pues como alguna vez se lo tuvimos que explicar al hoy presidente de la República, pues estaríamos en graves problemas porque, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas dice que es violatorio de los derechos humanos en una de sus recomendaciones la prisión preventiva, y queda claro que en México el nuevo sistema penal acusatorio permite la prisión preventiva. No, digamos que las recomendaciones que emite la CEDAW es lo que se conoce en el ámbito técnico como soft law, derecho suave internacional, que de ningún modo es vinculante. Lo que es vinculante para el Estado mexicano son los tratados, convenios y sentencias de cortes internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado de la República. Y ya por último, en relación con esta propuesta muy incorrecta de disminuir la duración de la personalidad de las personas físicas establecida en el Código Civil, pues es una barbaridad, porque es así, es violatoria de los derechos humanos. En lo que son consistentes todos los tratados de derechos humanos, incluso el primero de 1848, de 1848, ¿verdad? De 1948, es en que, en el caso de las personas físicas, ningún Estado, ninguno puede disminuir la extensión de la personalidad en las personas físicas a un periodo inferior de la vida orgánica de las personas. Porque justamente este argumento de que la vida humana puede ser más larga que lo que son el cúmulo de derechos y obligaciones atribuidos a las personas físicas es el argumento, por ejemplo, que dio origen en la dictadura chilena a la muerte civil. Las personas físicas tienen una extensión en la duración de su personalidad jurídica desde la concepción y hasta su muerte, y la existencia jurídica de la personalidad está condicionada, decimos los abogados, de forma resolutoria negativa, es decir, está condicionada la extensión de la personalidad en las personas físicas a que un individuo nazca vivo y viable, esto es, a que no muera al nacimiento, o lo que en términos de jurisprudencia significa que una vez desprendido por entero del seno materno, es decir, cortado el cordón umbilical, permanezca vivo por más de 24 horas o se ha presentado antes al registro civil. Proponer que la duración de la vida humana puede ocupar un periodo o un espacio y un tiempo inferior o superior al que tiene la personalidad jurídica es violatorio de los derechos humanos, y de esa materia pues sí hay un amplio catálogo de sentencias de corte internacional que dan cuenta, justo porque en las dictaduras pues existen seres humanos que son privados de la totalidad de sus derechos, aun cuando biológicamente sigan con vida. Estas son las 4 interrogantes que me piden que responda. Espero haber sido suficientemente clara en todas ellas, y desde luego pues estoy a la disposición de las señoras y señores legisladores para cualquier otro cuestionamiento que quisieran formular, y les agradezco mucho la bondad y la infinita paciencia que han tenido en escucharme en esta tarde. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciada Ingrid Tapia. Solo comentarle que aún le quedan 6 minutos. No sé si quiera hacer uso de ellos o hasta aquí dejamos su participación. Yo la verdad preferiría, si no tiene usted inconveniente o la organización de este importante evento, ponerlos a disposición de los señores legisladores por si quisieran formular algún tipo de cuestionamiento y reiterarme a sus órdenes. Claro que sí, licenciada Ingrid Tapia, incluso si la doctora Diana Cristal, que ya vemos que está lista para su participación, quisiera hacer uso de estos 6 minutos, también se los podemos conceder. Vamos a pasar a la participación precisamente de la doctora en Derecho, Diana Cristal González Obregón. En este momento le informo, doctora, son las 5 de la tarde con 5 minutos. Son las 5 de la tarde con 5 minutos. Ya la escuchamos. Adelante, doctora Diana.